Tomas café para despertar, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que adormece dentro de ti? Vivimos en una era acelerada, donde la mente corre antes incluso de que el cuerpo despierte. Y el café, esa poción oscura y aromática, se ha convertido en el combustible ritualizado de una humanidad agotada. Es lo primero que roza los labios de millones al abrir los ojos, y muchas veces, lo último antes de cerrar el día. Tomamos una taza por la mañana, otra después del almuerzo, una tercera a media tarde, y tal vez incluso una más por la noche, como si fuera posible empujar al cuerpo más allá de sus límites naturales sin consecuencia alguna. Pero, ¿y si el café no fuera solo una bebida? ¿Y si fuera una sustancia clave, un sello vibracional, un disparador energético capaz de abrir o cerrar portales invisibles dentro de ti? Aquello que tomamos para despertar el cuerpo podría estar, silenciosamente, adormeciendo los sentidos más sutiles del alma. ¿Cuántas veces has sentido tu mente activa, pero tu intuición apagada? ¿Cuántas noches de insomnio fueron precedidas por un simple sorbo que parecía inofensivo? El uso indiscriminado del café, repartido a lo largo del día como un hábito automático, puede parecer inofensivo, pero existe una diferencia abismal entre lo que te despierta y lo que te desconecta. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. En Codex Aeternus, no buscamos solo lo visible. Nuestro propósito es atravesar el velo, investigar lo que vibra detrás de las formas, comprender cómo lo sutil es afectado por aquello que el mundo considera banal. Hoy, vamos a revelar un código olvidado, la verdad espiritual detrás del café. Porque detrás de cada taza puede existir una oportunidad de despertar o un paso más hacia la dispersión. ¿Qué está haciendo el café con tu energía? Eso es lo que vas a descubrir ahora. Pocos lo saben, pero el café, esa bebida tan común en nuestras mesas, tiene raíces profundas en las tradiciones místicas de la humanidad. Mucho antes de convertirse en un producto globalizado, envuelto en rutinas industriales y tazas desechables, el café era guardado como un secreto entre monjes e iniciados. Un elixir sagrado, un vino oscuro que sellaba pactos silenciosos entre la tierra y el espíritu. Todo comienza en las altas montañas de la antigua Abisinia, lo que hoy conocemos como Etiopía. Allí, donde la naturaleza aún susurraba directamente al oído del alma, nació una leyenda ancestral. Un joven pastor llamado Kaldi notó algo extraño en sus cabras. Después de masticar los frutos rojos de un arbusto desconocido, pequeñas cerezas intensamente tintas, los animales comenzaban a saltar, a danzar y a comportarse como si una fuerza invisible los poseyera. Algunas se encaramaban a las rocas con equilibrio casi ritual, mientras otras se enfrentaban entre sí en un trance vibrante e inexplicable. Intrigado por esa súbita vitalidad, Kaldi llevó aquellos frutos a un monasterio cercano. Los monjes, sabios en lo sutil, prepararon una infusión con las semillas. Y algo sucedió. Durante sus vigilias nocturnas, esos hombres acostumbrados al silencio descubrieron que el cansancio cedía lugar a una presencia firme. El sueño se desvanecía, y la conciencia se mantenía encendida por más tiempo del que el cuerpo normalmente toleraba. Habían encontrado, sin saber, un umbral, una sustancia natural capaz de sostener el hilo luminoso de la atención. Pero el café no se expandió por la fuerza, sino por el silencio. Viajó en los bolsillos de los iniciados, en las manos de los contemplativos. Pasó de monasterio en monasterio, cruzando fronteras invisibles, hasta encontrar refugio en el corazón del mundo islámico. Fue allí donde se volvió sagrado entre los místicos sufíes, los danzantes del vacío, los enamorados del eterno que buscaban a Dios no en dogmas, sino en el éxtasis. Para ellos, el café no era una bebida común, era un aliado del alma, un conductor de estados elevados de percepción. Durante los rituales de dhikr, las repeticiones devocionales de los nombres de Dios, el café se tomaba como si fuera un soplo ardiente de eternidad. Calentaba el cuerpo y afinaba el espíritu, permitiendo horas de invocación, movimiento y canto sin que la mente se adormeciera. Lo llamaban kahwa,
el vino del Islam. Pero atención, ese vino no embriagaba los sentidos, los despertaba, no entorpecía, aclaraba. Era un vino sin alcohol, pero con memoria. La memoria de algo que la humanidad había olvidado, que la conciencia puede ser cultivada. El café, entonces, se transformó en símbolo, dejó de ser solo planta, se volvió puente, un portal entre el mundo denso y el mundo sutil, entre el suelo de la materia y los cielos de la percepción. Para los sufíes, cada taza era un cáliz ritual, un recordatorio de que el alma, aun encarnada, puede mantenerse despierta, y de que el cuerpo, cuando es tratado con reverencia, puede convertirse en un templo silencioso donde resuenan los ecos del infinito. Con el tiempo, este elixir espiritual atravesó desiertos y mares, llevando consigo no solo aroma, sino la posibilidad de un estado alterado de conciencia. Pasó por las manos de caravanas, navegó entre tormentas y llegó a tierras donde su significado sería completamente reconfigurado. Pero fue allí, en los templos sufíes, donde el café tuvo su primer nacimiento espiritual, antes de las cafeterías modernas, antes de las máquinas automáticas, antes del hábito disimulado de una dependencia sin alma. Allí, el café no era costumbre, era vigilia, era presencia. Era una semilla que no solo brotaba de la tierra, sino que hacía brotar el espíritu dentro del ser. Y quizá, si sabemos regresar a ese origen simbólico, podamos comprender lo que esta bebida realmente quiere enseñarnos. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Cómo es que el café, ese símbolo de presencia, terminó convirtiéndose en una herramienta de dispersión? Eso es lo que revelaremos ahora, porque toda luz, cuando se usa sin sabiduría, proyecta sombra, y el café, cuando se aleja de lo sagrado, también puede convertirse en ruido. ¿Y tú, estás usando esta llave para abrir portales? ¿O estás cerrando sin darte cuenta la puerta de tu propia conciencia? La historia del café, aunque profundamente enraizada en prácticas místicas y espirituales, no tardó en salir de los muros del templo. Cruzó los portales del invisible y se convirtió en algo aún más provocador, un instrumento de rebelión intelectual, social y cultural. No pasó mucho tiempo para que las autoridades advirtieran que aquella bebida oscura no solo mantenía los ojos abiertos, sino que despertaba algo más profundo: el pensamiento crítico, la duda, la voluntad de cuestionar lo establecido. El café dejó de ser un simple aliado de los monjes para volverse un combustible revolucionario en manos de los inquietos, los visionarios, los inconformes. En el siglo XV, cuando el café comenzó a expandirse por el mundo islámico, su creciente popularidad ya incomodaba a los guardianes del orden. En ciudades como la Meca y Constantinopla fue prohibido en múltiples ocasiones. ¿La razón? Se servía en lugares considerados peligrosos para el poder, espacios donde la gente se reunía para conversar, filosofar, pensar y compartir ideas fuera del control estatal o religioso. Los gobernantes temían lo que el café encendía: el deseo de libertad. Aquella bebida, silenciosa y densa, se transformaba en símbolo de lucidez en un mundo adormecido. Cuando el café llegó a Europa, lo hizo cargando consigo el aroma del Oriente y la chispa de lo nuevo. En Venecia fue recibido con desconfianza. Algunos lo llamaban la bebida del diablo, una sustancia herética que podía poner en peligro el alma. Pero incluso ese juicio eclesiástico fue vencido por su sabor y sus efectos. Se cuenta que el propio Papa Clemente VIII, al probarlo por primera vez, exclamó: «Esta bebida es tan deliciosa que sería un pecado dejarla solo para los infieles». Y en lugar de condenarlo, lo bendijo. El café fue entonces bautizado, y con ello comenzó su segunda vida. En las grandes ciudades europeas surgieron los primeros cafés, lugares que no eran simples comercios, sino auténticos salones del espíritu. Allí, la bebida era solo el pretexto. Lo que verdaderamente hervía eran las ideas. En París, en Londres, en Viena, en Lisboa, las cafeterías se convirtieron en los nuevos templos, no de oración, sino de pensamiento, de rebelión, de creación. En Inglaterra se las llamaba penny universities, porque por el precio de una moneda se podía escuchar discusiones filosóficas, científicas y espirituales que acabarían por cambiar el rumbo de la humanidad.
Mientras el vino se bebía en las tabernas para olvidar, el café se servía para recordar. Mientras el alcohol embotaba los sentidos, el café agudizaba la mente. Mientras unos se perdían en la embriaguez, otros encontraban, entre sorbos oscuros, el camino de la conciencia. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Diderot debatían la caída de los reyes y el ascenso de la razón mientras sostenían entre las manos una taza humeante. El iluminismo, ese movimiento que sacudió los cimientos de las monarquías y desafió el poder de las religiones opresoras, fermentaba en tazas negras, sobre mesas de madera, bajo el vapor espeso de la madrugada. El café dejó de ser una simple infusión vegetal, se convirtió en símbolo de insumisión, en herramienta de alquimia social, aquella que transforma el sueño colectivo en despertar colectivo. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Qué clase de despertar estamos cultivando? El café, en esa etapa de la historia, ya no se usaba para orar, sino para argumentar. Ya no era símbolo de entrega espiritual, sino de afirmación intelectual. Cambió los monasterios por los manifiestos, los templos por las revoluciones. La llama que antes sostenía la luz interior pasó a incendiar estructuras externas. La bebida se volvió antorcha, una invitación a la lucidez, un llamado al cambio. Y sin embargo, conservaba el mismo enigma. Seguía siendo una sustancia que alteraba el estado de conciencia. Entonces debemos preguntarnos con honestidad, ¿ese estado expandido era una elevación del alma? ¿O solo un fuego mental que nos alejaba del silencio interior? Porque toda herramienta, por más luminosa que parezca, tiene dos caras, y a medida que el café dejaba de ser ritual y se convertía en costumbre, la línea entre el despertar y la agitación comenzaba a desdibujarse. Por eso, para comprender el verdadero impacto del café en nuestra alma, no basta con mirar la historia. Necesitamos ir más allá, o más adentro, descender o ascender a los territorios invisibles de la energía sutil. Hasta ahora, hemos visto cómo el café caminó junto a monjes, filósofos y revolucionarios. Pero existe algo que no se puede ver a simple vista, un efecto invisible que actúa más allá de la historia y de la mente, algo que opera en el campo sutil del ser. Porque el café no es solo una sustancia química, también es un agente vibracional, un modulador energético, y como todo agente sutil, porta una frecuencia, una firma invisible que impacta dimensiones mucho más profundas que el sistema nervioso, y que afecta directamente los centros energéticos del cuerpo humano. Al ingerir café, el estímulo es casi inmediato. La sangre se acelera, la mente se despeja, la sensación de poder y enfoque se enciende como un fósforo en la oscuridad. Pero lo que pocos saben es que ese fuego no nace, se toma prestado, y todo lo que se toma prestado, tarde o temprano, será cobrado. En el plano sutil, el café actúa principalmente sobre los chakras inferiores, especialmente el chakra raíz, Muladhara, y el plexo solar, Manipura. El primero se relaciona con la supervivencia, el instinto y la seguridad física. El segundo, con el ego, la acción, el poder personal y la voluntad de manifestación. Cuando el café activa estos centros, impulsa al cuerpo a responder, moverse, ejecutar, acelerar, afirmarse. Por eso muchas personas lo asocian con productividad, eficiencia y despertar. Sin embargo, ese despertar, aunque intenso, es superficial. Es como empujar una carreta cuesta arriba con combustible inestable. Subes, pero luego te desplomas. El chakra raíz, al ser estimulado artificialmente, entra en un estado de vigilancia forzada. El cuerpo se prepara para luchar o huir, aunque no haya ninguna amenaza real. Esto genera una vibración de tensión crónica, incluso en los días de calma. El resultado es una desconexión progresiva del cuerpo sutil de la Tierra. El alma se agita, pero no se ancla. El plexo solar, por su parte, al inflamarse con cafeína, arde con más intensidad. Puede alimentar la motivación, la confianza y el coraje, sí. Pero también eleva el riesgo de caer en estados de hipervigilancia, ansiedad o incluso soberbia. La llama interior se convierte, sin previo aviso, en incendio emocional. Y el efecto más silencioso, y quizá más sutil, es lo que ocurre cuando el café alcanza los centros superiores, el tercer ojo, Ajna, y el chakra corona, Sahasrara. Allí no ilumina, oscurece.
estimula tanto la mente racional, lógica y lineal, que apaga el susurro de la intuición, cierra los canales del silencio, interrumpe la percepción sutil del mundo invisible. En estos casos, la expansión de conciencia se convierte en hiperactividad, y la delicadeza del alma, que solo se manifiesta en la quietud, queda silenciada por el ruido mental. El café puede encender el intelecto, pero también puede apagar el templo donde habita la visión interior. Por eso, en los mapas esotéricos de energía, el café es considerado una fuerza yang en exceso, activa, caliente, penetrante, expansiva. Por sí solo, desequilibra el campo, y el cuerpo, que fue diseñado para oscilar entre expansión y contracción, entre luz y sombra, entre movimiento y pausa, comienza a vivir en un estado de chispa constante y falta de respiro. El café entrega fuerza, pero luego la cobra con inquietud, con agitación, con agotamiento. Ofrece una sensación de presencia, pero muchas veces nos arrebata la verdadera presencia, esa que solo se accede en paz. En otras palabras, el café puede abrir el camino de la ejecución, pero bloquear el de la contemplación. Puede encender la lámpara de la lógica, pero oscurecer la luz de la sabiduría. Puede mover el cuerpo, pero estancar al espíritu. Y la pregunta que dejamos ahora es tan simple como sagrada. ¿Cuántas veces, al buscar más enfoque, has sacrificado tu conexión? La energía vital no necesita ser forzada, necesita ser despertada. Y la diferencia entre una cosa y otra radica en el nivel de conciencia con el que decidimos qué entra en nuestro templo interior. Porque el café no afecta solo los chakras o la mente, también toca el corazón emocional y la frecuencia con la que emites tu presencia al mundo. El café, como ya hemos visto, tiene el don de despertar. Pero la gran cuestión es, ¿qué es lo que realmente está despertando? ¿Y a qué precio? Muchas veces, confundimos la verdadera vitalidad con una agitación inducida. El café tiene el poder de bloquear la sensación de cansancio, pero no de eliminarla. No sana el agotamiento. Solo silencia, por un instante, la señal que el cuerpo envía. Es como apagar la alarma de incendio, sin apagar el fuego. En el plano sutil, esa diferencia es esencial. Existe una energía que no proviene de los alimentos, ni del sueño, ni de los suplementos. Es una energía que fluye por canales invisibles y que nutre nuestra esencia en silencio. Las tradiciones espirituales la conocen con distintos nombres. Prana en el hinduismo, Chi en la medicina china, éter en la alquimia hermética. No se puede fabricar esta energía, solo se puede cultivar, preservar y canalizar con sabiduría. Lo que hace el café, cuando se consume en exceso o sin conciencia, es simular un estado elevado de energía. Produce un impulso vibracional, un empujón forzado sobre el campo áurico, como si soplara un viento violento sobre velas ya encendidas. La llama se agita, pero también se desgasta. En lugar de generar nueva energía, el café consume la reserva que ya existe. Es como pedir un adelanto al alma, un préstamo vibracional. Y claro, en el momento te sientes capaz, ágil, enérgico, pero detrás del rendimiento se instala una deuda sutil. El cuerpo empieza a operar en crédito energético, y todo lo que se toma por adelantado, tarde o temprano debe pagarse. Allí nace la dependencia energética. Con el tiempo, el cuerpo deja de confiar en su propia inteligencia vital. Se habitúa al empujón externo, y lo que comenzó como un apoyo ocasional se transforma en un pilar invisible. Sin café, el mundo parece más lento, más opaco, sin forma. La creatividad se apaga, la claridad se desvanece, el alma se esconde detrás de la niebla de la abstinencia. Y esto no ocurre solo en quienes consumen en exceso. La dependencia energética puede ser sutil, elegante, silenciosa. Puede disfrazarse de placer por la bebida o de ritual matutino, pero detrás de esos gestos se esconde un condicionamiento profundo, la creencia de que necesitas algo externo para conectar con tu propio poder. La verdad es que la energía más pura que puedes acceder no proviene de la cafeína, proviene del alineamiento, del enraizamiento, de la respiración consciente, del descanso profundo y del silencio interior. El prana se mueve con ligereza, no con prisa. El chi responde a la armonía, no a la presión.
El éter fluye cuando hay espacio, no cuando todo está acelerado. El café, si se usa con conciencia, puede ser un puente, pero cuando se convierte en muleta, interrumpe la sabiduría del cuerpo. Esa sabiduría que sabe cuándo detenerse, cuándo inhalar, cuándo simplemente ser. En el arte de la alquimia interior, el más sabio no es quien consume más energía, sino quien conserva más luz. La verdadera transmutación no surge del impacto, sino del refinamiento, del ritmo que respeta el tiempo del espíritu. Por eso, antes de la próxima taza, pregúntate, ¿estoy tomando fuerza prestada o estoy recordando que la energía verdadera ya habita en mí? Porque el café no solo actúa sobre los músculos o la mente racional. Su impacto toca capas mucho más sutiles y muchas veces olvidadas de la experiencia humana, las emociones. Es, en su esencia, un amplificador vibracional, un espejo que refleja y amplifica aquello que ya vibra dentro de ti. Si estás tranquilo, centrado, presente, una pequeña dosis de café puede actuar como un soplo que moviliza la claridad sin alterar la paz. Pero si hay ansiedad latente, angustia no expresada o agitación reprimida, el café actúa como un catalizador. No crea el caos, lo revela, no planta la inquietud, la riega. Y es precisamente por eso que tantas personas oscilan entre el amor y el rechazo hacia esta bebida, porque, sin saberlo, están frente a un espejo energético, y la reacción al café dice mucho más sobre su estado interior que sobre la sustancia en sí. La cafeína no tiene ética ni moral, no distingue entre luz y sombra, simplemente amplifica, hace que todo sea más visible, más presente, más intenso. Por eso, el uso automático del café, ese que ocurre sin conciencia, por hábito, por prisa o por condicionamiento, puede convertirse en una puerta abierta al desequilibrio, porque el cuerpo ya no es consultado, el alma ya no es escuchada, la mente corre delante de la presencia, y aquello que debería ser una herramienta se convierte en una dependencia emocional. Pero el café, en su origen místico, no era enemigo de la armonía. Todo lo contrario, era utilizado con reverencia, en momentos precisos, dentro de contextos elevados. Servía al alma, no al ego. Y ahí está el secreto para transformar el café de villano en ritual: la intención. Beber café puede ser un acto espiritual, un portal consciente entre mundos, un instante de alineación, si se hace con presencia. Antes de llevar la taza a los labios, detente un momento, cierra los ojos, respira profundo, siente el cuerpo y pregúntate, ¿por qué estoy bebiendo esto ahora? ¿Qué estoy buscando? ¿Claridad? ¿Fuga? ¿Poder? ¿Control? Esa pausa, por sí sola, ya lo cambia todo, porque le devuelve al café su lugar como herramienta y le quita el trono de maestro. Meditar antes de beber café es un acto de alquimia. Calmas el campo, equilibras la vibración y le comunicas al cuerpo que está despierto, no solo externamente, sino desde dentro. Prácticas de respiración consciente, como la respiración alternada, Nadi Shodhana, ayudan a estabilizar el sistema nervioso y a neutralizar los picos de energía que la cafeína puede provocar. Y si notas que el impulso por el café viene de un deseo constante de estímulo, experimenta con alternativas más suaves, té verde, infusiones de tulsi, cacao ceremonial o incluso silencio. Sí, el silencio también puede ser una bebida, una que no calienta la boca, pero enciende el alma. El café solo se convierte en enemigo cuando deja de ser elegido y pasa a ser exigido, cuando deja de ser aliado y se convierte en amo. Transformar el café en ritual no tiene que ver con lo que bebes, sino con cómo lo bebes, con qué conciencia, con qué intención, con qué alma. Y es en ese cambio de postura donde comienza la verdadera transmutación, porque toda sustancia tiene un doble, y el café puede ser tanto un veneno como un remedio sutil, depende de tu presencia. En tradiciones antiguas, casi borradas por el tiempo, el café no era simplemente ingerido, era invocado. Su fuerza vibracional era comprendida como algo sutil, espiritual, profundamente simbólico. En ciertas corrientes esotéricas, se utilizaba como elemento de purificación, introspección y activación de claridad interior. En la alquimia ceremonial, el café era ofrecido como dádiva en altares.
Una pequeña taza colocada frente a una vela encendida, no para beber, sino para sentir, como una ofrenda al espíritu de la visión, de la atención plena, de la vigilia del alma. Su aroma denso era interpretado como una forma de incienso líquido, capaz de invocar la presencia y abrir los ojos internos. Algunos practicantes de limpiezas energéticas ancestrales usaban el café en baños de descarga sutil. Al mezclar el polvo con agua tibia y aplicarlo con suavidad sobre el cuerpo, visualizaban cómo las impurezas emocionales, mentales y espirituales se disolvían. En ese contexto, el café no limpiaba solo el cuerpo, sino también el campo vibracional. Actuaba como un exfoliante energético, restaurando la vitalidad espiritual allí donde había estancamiento. También se quemaba. Sí, al igual que la salvia o la mirra. Los granos secos eran arrojados al fuego, generando un perfume espeso y envolvente, usado en rituales de purificación de espacios, consagración de ambientes o disolución de memorias densas. Se consideraba un filtro entre planos, capaz de transmutar energías atrapadas en nuevos comienzos. En prácticas solitarias de introspección, como la lectura de textos sagrados, la escritura meditativa o la contemplación en silencio, el café se tomaba en dosis pequeñas, casi ceremoniales, no para estimular la mente, sino para anclar la atención. Una taza cálida que ayudaba a sumergirse más profundamente en la escucha de lo invisible. Ese es el café oculto, el café ritual, el café como portal. Pero hoy, ¿cuál es tu relación con él? ¿Lo honras como un aliado? ¿O lo consumes como quien corre de sí mismo? Esa es la pregunta que cierra este ciclo. ¿El café es tu puente o tu prisión? Porque al final, todo es energía. Y todo puede convertirse en ritual o en adicción. La diferencia está en el nivel de presencia. Cuando tomamos café con intención, con pausa, con escucha, se convierte en luz, en un maestro silencioso, en una memoria líquida de que sí se puede despertar con delicadeza y no con violencia. Pero cuando lo bebemos como quien huye del agotamiento, como quien se aferra a la productividad como si fuera salvación, deja de ser elixir y se convierte en cadena. Por eso, graba esta frase en tu conciencia, porque no es solo una cita, es un código. Cuando cada sorbo es un acto de conciencia, incluso el café se convierte en luz. Ahora, vuelve la mirada hacia adentro. Observa tu propio ritual. ¿Qué se oculta detrás de tu taza? ¿Buscas claridad o huyes de tu propia pausa? El café, al igual que la vida, responde a tu intención. Puede ser un aliado de la presencia o un cómplice de la evasión. Puede ser un puente sutil entre planos o un desvío silencioso que te aleja de tu propia chispa. Hoy, a lo largo de este viaje, tal vez hayas visto algo que estaba oculto. Tal vez comprendiste que no todo lo que despierta ilumina, y que aquello que parece inofensivo puede estar moldeando silenciosamente tu vibración, tu mente y tus emociones. Por eso, antes del próximo sorbo, pregúntate con honestidad: ¿el café me sostiene o me cobra un precio invisible? ¿Me conecta o me dispersa? Esa conciencia, por sí sola, ya es un acto sagrado. Y ahora, con esta visión más amplia, quiero invitarte a participar activamente de este espacio sagrado de despertar. Si este video tocó algo dentro de ti, aunque sea una chispa tenue, dale me gusta. Eso nos ayuda a llevar este mensaje a más buscadores como tú. Suscríbete al canal Codex Aeternus y activa las notificaciones para recibir, antes que nadie, nuestros próximos viajes espirituales, siempre guiados por sabiduría ancestral, alquimia interior y códigos del mundo invisible. Comparte este video con alguien que aún no sabe que su taza puede contener portales ocultos. Tal vez un amigo que vive en piloto automático, o alguien que necesita reencontrar el poder del silencio. Y ahora queremos escucharte. ¿Cuál es tu relación con el café? ¿Sientes que te despierta o que esconde algo dentro de ti? Escríbelo en los comentarios. Este espacio es un círculo de voces conscientes. Cada experiencia compartida ilumina otros caminos, porque aquí, en Codex Aeternus, no seguimos dogmas, recordamos lo que fue olvidado, despertamos lo que estaba dormido y aprendemos a ver, con ojos más profundos, aquello que siempre estuvo frente a nosotros. El café es solo el comienzo. La verdadera travesía es la conciencia con la que eliges vivir. Y ese
es el llamado eterno. Hasta el próximo código, hasta el próximo despertar.